Recording in progress. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? ¿Sí se oye? Ok, gracias. Bueno, quiero ver si puedo ajustarme un poquito esto mejor. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy y como siempre, déjenme ver si puedo compartir con ustedes Derecho Notarial Grupo B2. Estamos en la semana 15. En esta semana nos corresponde continuar con el tema de las actas notariales. En esta semana incluso vamos a terminar la actividad de redactar al menos 3 actas notariales. Actas que la idea es que las puedan compartir. Déjenme ver si puedo aparecer yo por aquí. Ok. La idea de esta actividad es que ustedes puedan compartir las actas que cada uno prepare a fin de que cada persona tenga la mayor cantidad posible. En las indicaciones de la semana dice: ahora que has conseguido los modelos de actas notariales, vamos a culminar la tarea de redactar a mano al menos 3 de ellas. Para ello, asegúrate en la redacción, en la tarea de escribir estas actas, asegúrense de que cada cosa tenga sentido. No escriban nada que no comprendan ni puedan explicar. Recuerden que los notarios, como profesionales de las ciencias jurídicas, están obligados a explicar a los otorgantes los efectos legales del instrumento que están autorizando. Ahora, en esta actividad, como se hizo en la de las escrituras matrices, se pueden abreviar datos. Es decir, no hay por qué incluir toda la información que se incluiría en un acta real. Es un ejercicio académico y basta con escribir entre paréntesis una pequeña referencia y pueden omitir algunas partes. Por ejemplo, si en el acta comparecen 2 personas, basta con escribir los datos de un compareciente. Y con respecto al segundo o tercer compareciente, pueden utilizar esta fórmula, ¿ve? Entre paréntesis ponen datos segundo compareciente. Y de esta manera estarían ustedes cumpliendo con el objetivo de la actividad, que en realidad no es tanto como escribir la mayor cantidad posible de texto, sino como tener una idea muy puntual y precisa de cómo es que se redactan las actas notariales. Recuerden que en la medida que ustedes desarrollen esa habilidad de redactar desde cero instrumentos notariales, entonces se van a posicionar en el nivel estratégico, es decir, en el nivel superior en cuanto a la adquisición de la competencia. Bueno, tenemos también, no sé si ustedes ya tuvieron ocasión de ver este video, pero como parte de los contenidos de la semana, yo tuve a bien compartir con ustedes un video que fue hecho por estudiantes de la universidad hace un par de años, en el 2020, como parte de una tarea de esta asignatura. Pues algunos compañeros hicieron una pequeña investigación sobre las actas notariales
y a través de este video colocado en YouTube, ellos han compartido el resultado de su investigación. En los recursos complementarios, nuevamente, la ley de notariado, el artículo de Derecho Notarial Salvadoreño del profesor Olmedo López, y también un extracto de una tesis en donde ustedes pueden en ella leer lo relacionado con las actas notariales. O sea, yo quiero que ustedes aprovechen estos recursos, estos materiales, estas lecturas y que puedan aprender por ustedes mismos. Ese es el mejor aprendizaje que puede haber, el aprendizaje significativo hecho de manera autónoma, de manera responsable y consciente. Entonces, repito, lean estos contenidos, estos materiales, y cualquier pregunta que puedan tener la formulan con total libertad. Recuerden que mañana vamos a tener una sesión presencial a las 10:40 de la mañana y vamos a indicar el salón mañana mismo, porque a veces el salón que se ha planificado no está disponible. En la actividad de evaluación de la semana, pues básicamente es la terminación, no es, este contenido es el mismo de la semana anterior, lo único que ahora sí el documento lo van a entregar el próximo domingo antes, bueno, cualquier día antes del domingo a medianoche. Y tengan presente también que la entrega de esas actas así manuscritas es parte de la nota, es un 20%, y el otro 10% será el resultado de una prueba objetiva sobre la temática de las actas notariales. Esa pues vamos a... Sí, dígame. Y este domingo vamos a tener una prueba objetiva, pero sería de civil y mercantil o notarial. Fíjese que la de notarial quizás la vamos a dejar pendiente para uno de los días de la próxima semana, uno de los bloques de aprendizaje, los bloques de clase que tengamos la próxima semana. Entonces vamos a ver si podemos hacer la de procesal el próximo domingo. Vamos a coordinar para que no salgan muy, que no les cueste mucho. Bueno, eso entonces sería todo en cuanto a los materiales que se han compartido con ustedes. Nomás tengan presente que la idea siempre ha sido que ustedes puedan estudiar, aprender, tomar nota, utilizar algunas estrategias de aprendizaje, algunos recursos didácticos, y que en sesiones como esta básicamente se limiten a hacer consultas, hacer dudas, resolver cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, entonces vamos a leer hoy en la ley de notariado los artículos que hacen referencia precisamente a las actas notariales, es decir, una continuación, porque si mal no recuerdo, me parece que ya habíamos comenzado el análisis del artículo 50 y creo que también comentamos el artículo 51. Entonces Perdón. Disculpe, yo tengo una duda. Sí, sí, le escucho. Fíjese que al finalizar el acta notarial donde el notario dice doy fe, ahí va la firma del notario el compareciente con el sello o quién se le pone al final. Ok, gracias por la pregunta. Al igual que las escrituras matrices, las actas notariales también tienen una estructura, también tienen como una especie de orden, ¿no? Y efectivamente, en el pie del acta notarial se incluye
la firma de los comparecientes y, por supuesto, la firma del notario. Pero a diferencia de la escritura matriz, que no se sella por parte del notario, las actas notariales sí, esas tienen que ir acompañadas con el sello del notario. Y a diferencia de los testimonios, que al final llevan una razón de pasó ante mí, y esa razón es firmada y sellada por el notario, y solamente allí se firma al final. Es decir, en los testimonios, cuando lleva varias hojas el testimonio, la razón es la única que lleva, llamémosle así, la firma completa del notario. Y la ley no exige que cada una de las hojas de que se compone el testimonio sea firmado y sellado. Sin embargo, por razones de seguridad, también se coloca el sello, y lo que se hace en los testimonios es colocar una rúbrica o en algunos casos una media firma encima del sello, pero no necesariamente la firma completa en los testimonios. En las actas, por disposición legal, cada hoja de que se componga tiene que ser firmada y sellada. Esa vendría a ser una diferencia, por lo menos establecida en la ley, con respecto a las actas versus los testimonios, cuando los testimonios y las actas se redactan en 2 o más hojas, ¿verdad? Entonces, contestando su pregunta, efectivamente, las actas tienen que ser firmadas por los comparecientes y por el notario. Pero a diferencia de la matriz, que no se sella, el acta notarial sí tiene que ser sellada y firmada por el notario. Y cuando son varias hojas del acta, en cada hoja hay que poner la firma y el sello. Y eso incluye la hoja donde colocamos el enlace, porque muchas actas notariales van a continuación de otros documentos. Entonces, cuando es el caso ese, de que un acta se redacta a continuación de otro instrumento, entonces hay que poner un enlace. Y el enlace solamente es la palabrita en y la firma y el sello. De tal manera que ya el acta en sí no comienza con ese en, sino la ciudad de San Miguel, por ejemplo. Entonces, obviamente, el acta tiene que ser firmada. Ahora, hay actas en donde solamente el notario las firma. Y ello es así porque no hay comparecientes en esas actas, sino que son actas que se redactan ante mí y por mí. Les voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo lo vamos a tomar de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Esta, al igual que la ley de notariado, es una ley especial que regula la actividad o las actuaciones notariales. Esta ley obviamente es fundamental y ustedes van a tener que leerla ya a partir de la otra semana. Vamos a entrar de lleno al estudio de esta ley. Ahora, aquí dice que con excepción de los casos que se contemplan en los artículos 31, 32 y 33 de esta misma ley, el notario va a formar expediente. Esta parte en el papel sellado correspondiente ya no se aplica, porque como la ley esta se derogó, ya no existe el papel sellado como especie fiscal,
La única excepción es el papel para protocolo. Esa es la única excepción, pero de ahí para allá, papel sellado ya no hay. Entonces esto ya no existe. Pero sí hay que consignar las peticiones de los interesados en actas notariales. Aquí tenemos un campo de aplicación de las actas bastante nutrido, un campo de aplicación bastante prolijo. Es decir, hay muchas actas notariales que se redactan o se levantan de conformidad con las diligencias contenidas en esta ley. Y es que fíjense que esta ley del ejercicio notarial en sus considerandos dice que la jurisdicción voluntaria, que es aquella que no implica litigios o conflictos, es una atribución que antes de que esta ley entrara en vigencia era competencia exclusiva de los jueces ordinarios. Pero se consideró que la jurisdicción voluntaria también puede concederse a los notarios para que, como delegados del Estado que son, puedan dar fe y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. Recuerden, la jurisdicción voluntaria se distingue de la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción contenciosa, como su nombre lo indica, es cuando hay desacuerdos, conflictos, cuando hay riñas, discusiones, pleitos. Es decir, cuando no se ponen de acuerdo los interesados. La jurisdicción voluntaria es todo lo contrario. Entonces, en base a esta ley, se amplió la función notarial a algunos de los casos de jurisdicción voluntaria, no a todos, sino a aquellos que expresamente están mencionados en esta ley, y a la práctica de otras diligencias para que el notario actúe como auxiliar del órgano jurisdiccional en beneficio de la administración de justicia. Entonces, cuando esta ley entra en vigencia, lo hace como para desintoxicar o como para quitar un poco esa tremenda carga que tenían los tribunales comunes en cuanto a estos trámites que no implican contención de parte. Entonces, los notarios fueron prácticamente favorecidos o beneficiados con esta concesión especial de parte del legislador para que pudieran tramitar asuntos, repito, de jurisdicción voluntaria. No todos, sino solamente aquellos asuntos que en esta ley se consignan. Ahora bien, los notarios, así como los jueces, tienen que formar expediente, al igual que los jueces. Solo que en el caso de los notarios, cada actuación, es decir, la petición de los interesados, digamos la resolución del notario donde admite la petición hecha por el interesado, admite a trámite, ¿no?, donde él ordena que se reciban algunas pruebas, porque el notario recibe pruebas, o cuando él ordena que se comunique alguna actuación, que se libre algún edicto, que se envíe algún oficio, al igual que los jueces. Es decir, los notarios actúan, como lo dicen los considerandos, como auxiliares del órgano jurisdiccional, como que si fueran jueces, pero no lo son. Entonces ellos, al igual que los tribunales, también forman expediente y lo hacen en actas notariales. Quiere decir que en un solo expediente
usted podría encontrar 3, 5, 7 actas notariales, todas ellas integrando o formando ese expediente. Esas actas a veces van a continuación, bueno, con excepción de la primera, todas ellas van a continuación ya sea de otras actas o de algunos documentos que se han incorporado en el expediente. Por ejemplo, un notario perfectamente puede tramitar diligencias de aceptación de herencia, lo que significa que el interesado le tiene que presentar, en el momento en que le plantea la solicitud, le tiene que presentar las pruebas, primero, del fallecimiento del causante, la certificación de la partida de defunción. Luego, las pruebas relacionadas con el derecho que le asiste, como cónyuge, como padre, como madre, como hijo, como hija del difunto, a través de la correspondiente certificación de partida, ya sea de nacimiento del difunto, de matrimonio o de nacimiento de la persona interesada para demostrar que es hijo o hija del causante. Es decir, se va formando poco a poco el expediente a medida que se van tramitando las actuaciones. Comienzan, repito, con un acta que contiene la solicitud. En esa misma acta, el notario podría ordenar que se agreguen al expediente los documentos presentados por el interesado. Es decir, estas certificaciones de las que ya les hablé, la certificación de la partida de defunción del causante, la de nacimiento del interesado. Entonces, se van agregando a continuación del acta. Y luego, a medida que el trámite va avanzando, se van haciendo otras actas y estas actas va a haber que enlazarlas con el documento anterior, a modo de que el proceso sea una sucesión no interrumpida de actos o de actuaciones procesales, en este caso en sede notarial, y dirigidas, controladas o realizadas por un notario, que no es un juez, repito, pero que esta ley le concede facultades para resolver asuntos de jurisdicción voluntaria, que, como repito, no implica contención de partes. Ahora bien, traigo esto a cuenta porque ahorita estamos estudiando precisamente las actas notariales. Y es importante saber que el notario en actas notariales es que tiene que consignar todo lo que él actúe en base a estas diligencias. Luego, les quería yo comentar que, según el artículo 4, inciso final, hay un acta que contiene la resolución final. Esta acta que contiene la resolución final es el equivalente a la sentencia dictada por un juez. Obvio, no se le llama sentencia. En sede notarial no le llamamos sentencia, le llamamos resolución final. Y se consigna, al igual que todo lo demás, en un acta. Esa acta, dice, esa acta deberá ser protocolizada por el notario. Ya vamos a aprender en el artículo 55 y siguientes lo que es la protocolización. De momento, lo que me interesaba era destacar eso, que es en actas que se van formando las diligencias, o mejor dicho, el expediente dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria encomendadas al notario. Bien, sí, dígame. Yo tengo una duda. Ay, que a mí siempre me ha confundido esto. La hoja
como dice que se va a firmar al pie de la hoja, entonces sería al vuelto. Pero también no sé si solo va a ir la firma y si es del notario, también de los comparecientes en cada hoja que se firme. Ok, fíjese que en el caso de las actas notariales, los comparecientes solamente van a firmar una vez. Como lo dijo su compañero en la pregunta que él formuló, al final, después de que se escribe la palabrita doy fe, porque normalmente un acta y también una matriz se termina con esa frasecita, doy fe. Algunos le ponen de todo lo cual doy fe, es lo mismo. Entonces, cuando se termina el acta, y obviamente permítame un segundito. Hola, estoy en clases, le llamo al final. Ah, okay. Entonces, les decía que cuando se termina el acta, entonces allí es donde van a firmar los comparecientes. Y hay que tratar de respetar el orden de las firmas, de tal manera que firme primero la persona que fue colocada primero y según el orden en que han sido mencionadas en el acta, que en ese orden puedan firmar. Sin embargo, eso no es de la esencia para la validez del instrumento. No, pueden firmar en cualquier orden los comparecientes, pero se recomienda que se haga en el orden de su comparecencia. De tal manera que si en el acta comparecen 3 personas aparte del notario, que el primero que firme sea la persona cuyos datos se escribieron primero y así sucesivamente. Pero repito, eso no importa. Lo que sí me parece que es muy relevante, y eso sí habría que observarlo, aunque igual no significa que el documento sea nulo, pero no deja de ser un poco incorrecto, ejemplo, que el notario firmara primero y que después del notario firmaran las otras personas. Eso sí no se ve bien. Es decir, el notario tiene que ser el último en firmar, después de los comparecientes. No se ve bien. Es que el notario, de alguna manera, siguiendo un orden lógico, el notario es el que cierra, es el que termina, es el que concluye, es el que autoriza, es el que perfecciona con su propia firma el instrumento notarial que ha elaborado. Entonces, no tiene sentido que él firme terminando o cerrando el acto y después firme a alguien más. O sea, no se ve bien. Repito, no con ello estoy diciendo que el documento sería nulo o inválido, no. Pero sí denotaría una falta de congruencia, una falta de lógica en la actuación notarial. Hasta podría pensarse, y quizás con razón, que al notario se le olvidó recoger esa última firma y la recogió después porque ya no había espacio para que firmara antes de él. Podría hasta pensarse eso con cierta sensatez. Ahora bien, cuando el acta se elabora en 2, 3, 4 o no importa cuántas hojas, solamente el notario es el que va a firmar cada una de las hojas y sellarlas también. Ahora, no las va a firmar en la parte de abajo ni en el vuelto, sino que las va a firmar en la parte superior, en el frente de estas hojas. Allí es donde el notario, pues eso es lo que se acostumbra, firma. Ejemplo, el acta comenzó desde cero, no está vinculada con ningún otro documento. Comenzó, repito, desde cero el acta. Por ende,
en el frente de la primera hoja dice, en la ciudad de San Miguel a las 15 horas del día de hoy. No está vinculada o enlazada con ningún documento anterior. Comenzó, repito, desde cero. Y digamos que se escribió o que se necesitaron 5 hojas. 5 hojas. Revés y derecho. O como decimos notarialmente, frente y vuelto. 5 hojas. Hojas de papel simple, de papel bond, tamaño carta, blanco, base 20 o más gruesecita si fuera posible, para garantizar una mayor duración. 5 hojas. Y repito, todas ellas frente y vuelto. Ok. Los comparecientes van a firmar al final, solamente una vez. Los comparecientes van a firmar allá después de que se terminó. Allá donde dice doy fe, se deja un pequeño espacio equivalente a unos 2 renglones por cualquier enmendadura que haya que hacer y se recoge la primera firma del primero de los comparecientes que se mencionó en el acta. Si fueran 2, 3, pues las otras firmas y al final la firma del notario y a la par, a la derecha de su firma, por lo general, el sello. Con eso, el acta está terminada en cuanto a las firmas, tanto la de los comparecientes como la del notario y su sello. Pero el notario también tiene que firmar cada una de las 4 hojas anteriores a la última, es decir, la primera, segunda, tercera y cuarta. También el notario las tiene que firmar y sellar. Y repito, por costumbre se hace en la parte superior y, en el caso personal mío, a la derecha. A la derecha. Allá en la parte superior se coloca el sello y a la par del sello, a la izquierda, la firma. Firma completa en cada una de las 4 hojas anteriores. Algunos también firman y sellan el frente de la 5ª hoja, pero eso resultaría totalmente innecesario, firmar y sellar el frente de la 5ª hoja. ¿Y por qué digo que es innecesario? Porque esa hoja ya está firmada y sellada por el notario en el vuelto, junto con las firmas de los comparecientes. Entonces, esa sería como la respuesta o digamos el comentario en relación con la duda que usted manifestaba, que en las actas el notario firma y sella en cada una de las hojas de que se compone el acta. Y normalmente, o por costumbre, se hace en el frente de las hojas, en la parte superior a la derecha. Lo que significa que las actas no hay que comenzarlas sin dejar un margen suficiente en la parte superior de cada hoja. Hay que dejar por lo menos unos 4 o 5 centímetros, ¿verdad?, de margen entre el inicio de la hoja, el cielo de la hoja, la parte superior y el primer renglón. Es decir, hay que dejar, así como las páginas de papel sellado para el protocolo, que tienen un margen, que es el margen donde está el sello y el número de edición de la hoja. Bien, ¿alguna otra preguntita que tengan? Repito, sí, dígame. Cuando se empiezan, entonces sería en la ciudad de San Miguel o la ciudad de San Miguel, porque anteriormente mencionaba que la palabra en era como enlace. Sí. Entonces, ¿cómo se iniciaría? Sí, ok. Como le repito, depende si la está comenzando desde cero o si la está comenzando a continuación de otro documento. Hay muchas actas que se comienzan a continuación de
otro documento. Hay muchas actas. Ejemplo, los expedientes notariales mismos que se hacen en base a esta ley del ejercicio notarial. Porque aquí dice, lo leímos, que el notario va a formar expediente, consignando las peticiones de los interesados en actas notariales. Imagínese, y voy a usar un ejemplo que a lo mejor no tenga aplicación práctica, pero nomás para ilustrar el punto. Imagínese que un expediente notarial hecho en base a esta ley, imagínese el expediente notarial más mínimo o más reducido que pudiera existir. Ese tendría que ser, uno en el cual, en el acta donde se consigna la solicitud, allí mismo se resolviera. Es decir, solo un acta. Y eso es todo el expediente, solo un acta. Pero eso es imposible. Es imposible. Porque eso equivale como que usted vaya donde un juez presente una demanda y en la demanda misma le resuelvan. Es decir, no, tiene que haber una tramitación interna, tiene que haber una tramitación entre la solicitud y la resolución. Pero sigamos con el ejemplo. Supongamos que el expediente tiene la solicitud en un acta y la resolución final en otra. Como que dice, un expediente formado por dos actas. Repito, el acta que contiene la petición, la solicitud, la primera intervención que hubo por parte del notario en relación con ese caso, y el acta que contiene la resolución final. Ok. Esas dos actas tienen, digamos, una gran diferencia entre sí. Y es que la primera acta, la que contiene la petición del interesado, o sea, la solicitud, esa empieza desde cero. Esa acta no está enlazada a ningún documento o actuación previa. Es la primera, es la primerita de las actas. Cuando usted abre un expediente notarial, encuentra el acta que contiene la solicitud. Esa es la primera acta. Y esa acta comienza en la ciudad según donde usted se encuentre. No lleva enlace porque no hay ningún documento anterior al cual enlazar esa acta. Es la primera. Pero ¿qué podemos decir del acta que contiene la resolución final? Esa ya no es la primera. Esa acta que contiene la resolución final, usted tiene que enlazarla con el documento anterior a esa acta. Porque recuerde, el expediente se va formando en actas notariales. Como quien dice, usted agarra la primera acta y todo lo demás lo va a ir agregando, formando el expediente. Luego usted lo puede engrapar, lo puede empastar, le puede hacer agujeros y ponerle un fastener, de la manera que usted quiera unirlo, pero tiene que unir de alguna manera el expediente. Especialmente porque en algunos casos ese expediente completo tiene que ser agregado al legajo de anexos del protocolo y se lo van a revisar allá en la sección del notariado, ese expediente. Entonces, usted tiene que formarlo bien, es decir, cumplir con las formalidades de un expediente, y ahí es donde entra esto que les estoy diciendo, que en el expediente mismo
vamos a encontrarnos con muchas actas que tienen que ir enlazadas, tienen que llevar enlace. Ahora bien, supongamos que a su oficina llega una persona y le dice, mire, fíjese que estoy participando en una licitación de una alcaldía y me han dado este modelo, mire. Y usted lo lee y dice, modelo de declaración jurada. Y me han dicho que tengo que venir con un notario para que en acta notarial y bajo juramento yo pueda declarar ciertas cosas, que no tengo ningún impedimento para participar en esa licitación, que no soy empleado público ni tengo parientes que lo sean, que no me dedico a actividades que estén fuera de la ley, que todos mis fondos que yo percibo son fiscalizados, lo que quieran ellos ponerle en una declaración jurada. Repito, llega una persona a su oficina notarial con ese deseo, con esa intención. Quiero que me redacte una declaración jurada. Entonces, usted la redacta desde cero. No es necesario agregar esa acta a ningún documento previo, sino que es un acta que digamos, originalmente usted la va a redactar. Repito, desde cero. Obviamente, como no va enlazada con ningún documento anterior, usted le va a poner en la ciudad de. Y lo va a terminar según donde usted se encuentre. Manejemos otro ejemplo. En la Lepina hay un artículo que dice que cuando una persona menor de edad quiere salir del país y sus padres no lo van a acompañar, o va a ir solamente con uno de ellos pero el otro no, necesita recibir una autorización expresa de sus dos padres o del padre que no va a ir con él para que pueda salir del país. Y eso se hace en acta notarial, en acta notarial. Entonces, esa acta igual se comienza desde cero, no se enlaza con ningún documento anterior. Entonces, siendo así, usted la comienza en la ciudad de. Entonces, la clave, contestando su pregunta, la clave para poder determinar si lleva o no enlace es si efectivamente la estamos enlazando o no a un documento anterior. Si la estamos enlazando con un documento anterior, necesariamente tenemos que empezarla con la ciudad de. Porque el en tiene que ir en la hoja anterior, en la parte inferior derecha del vuelto de la hoja anterior, en la cual escribimos la palabrita en y le ponemos el sello y le ponemos la firma notarial. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? Vaya, vamos, sí, dígame. Yo quería que si podría explicar lo del artículo 50 que mencionaba, porque en la clase anterior lo que se hizo fue resolver el examen, no se tocó ese artículo. ¿No recuerda la pregunta del examen? No, es que no, yo le mencioné que al inicio de la clase se dijo que si había analizado este artículo, que en la clase anterior usted manifestó que lo habíamos analizado, pero en la clase anterior no se analizó, sino lo que hizo usted fue resolver el examen. Oh, vaya, ok, no hay problema. Vamos a comenzar entonces con el artículo 50. Lo primero que hay que decir es que el nombre que se le ha dado a este capítulo quinto podría mejorar, podría mejorar. Podría mejorar porque se titula Actas notariales, reconocimiento de documentos privados, auténticas
y protocolizaciones. Ahora bien, dice Olmedo López, y con razón, que el reconocimiento de documentos privados se hace en acta notarial. Y por hacerse en acta notarial, ya está incluido en la parte que dice actas notariales. Las auténticas podrían hacerse en acta notarial, pero también podrían hacerse mediante una pequeña razón, un pequeño texto, que no es un acta notarial. Es decir, como se podrían hacer en acta, podrían hacerse en un pequeño párrafo de texto que no es un acta. Entonces, ahí está bien, auténticas. Pero, dice él con respecto a las protocolizaciones, que no tienen nada que ver con el tema de las actas notariales o de las auténticas, que también se podrían hacer en acta, y que esto debería formar parte de un capítulo diferente. Bueno, esa es una crítica que el autor le hace al título que se le ha dado a este capítulo. Luego, en el artículo 50, encontramos una contradicción, o quizás más de una, con respecto a otras disposiciones de la misma ley o incluso del mismo artículo. El artículo 50, en su inciso primero, prácticamente da a entender que el notario tiene bastante libertad en cuanto a la elaboración o autorización de actas. Da a entender, repito, que el notario tiene bastante libertad, porque dice que el notario va a levantar actas cuando interponga sus oficios por disposición de la ley o a requerimiento de los interesados. Esta frase, o a requerimiento de los interesados, podría ser interpretada en el sentido de que basta con que se lo pidan para que el notario pueda válidamente levantar un acta, aunque esa acta no esté exigida o permitida por la ley. No sé si me explico. Es decir, basta con que alguien le pida al notario que le levante un acta cualquiera para que el notario lo pueda hacer. Y esa acta pasaría a ser un instrumento notarial, o sea, un instrumento público, teniendo valor probatorio en sí mismo. Es decir, mereciendo la credibilidad propia de un instrumento público. Repito, el inciso primero del artículo 50 podría llevarnos a esa conclusión de que el notario va a levantar actas de los hechos que presencie o que personalmente ejecute o compruebe a requerimiento de los interesados, o cuando interponga sus oficios por disposición de la ley. Fíjense que no es lo mismo interponer uno sus oficios como notario por disposición de la ley a hacerlo a requerimiento de algún interesado. No es lo mismo. Es decir, si yo entiendo que puedo levantar actas con tan solo que algún interesado me lo pida, quiere decir que tengo total libertad, que estoy facultado para levantar actas a diestra y siniestra, sin limitación alguna. Pero el inciso final de ese mismo artículo dice lo contrario. Es decir, dice que se extenderá acta notarial cuando la ley lo exija
o permita. En todo caso, cuando la ley lo exija o lo permita. Esto es diametralmente distinto de lo que dice el inciso primero en la parte final, en la parte que dice o a requerimiento de los interesados, tal como se los acabo de explicar. Es decir, si se va a extender acta cuando la ley lo exija o permita, quiere decir que el notario no tiene libertad absoluta, no tiene esa facultad para levantar actas a diestra y siniestra con tan solo que se lo pidan, sino que necesita una disposición legal, ya sea que se lo exija o al menos que se lo permita, pero no a su discreción. Es decir, el levantamiento de actas no depende, según este inciso, de que se lo pidan al notario, sino de que una ley lo exija o lo permita. Esa antinomia, esa contradicción que no es aparente, sino efectiva y real, el autor dice que hay que resolverla utilizando como herramienta la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Cuando hay casos como este, y digamos que hay que encontrarle una solución, porque no se puede, como que dice, validar los dos criterios ya que son antagónicos, no se puede. Entonces, en casos como este, la historia de cómo se estableció la ley puede ser muy útil para resolver el aparente o el real conflicto que hay entre dos normas, que en este caso están incluso en el mismo artículo, para que vean ustedes. Y dice el autor que cuando la ley de notariado se creó o se promulgó, el proyecto de ley llegó a la Asamblea y que la Asamblea Legislativa lo sometió a discusión, a análisis, a deliberación, y que los diputados de entonces no estuvieron de acuerdo con el criterio, llamémosle, amplio o ilimitado, con esa facultad absoluta de levantar actas con tan solo que se lo pidan, sino que se agregó al artículo el inciso final. Esa es la explicación histórica que nos da este autor. Como quien dice, el inciso final fue consecuencia de un aporte que hizo la Asamblea al proyecto de ley que le fue presentado. El problema es que no se aseguraron de conciliar lo que estaban agregando con lo que decía el inciso primero. Y entonces dejaron allí esa duda, ¿verdad? Pero obviamente, si el legislador incorporó un inciso y ese inciso viene a cambiar lo que traía el inciso anterior, es obvio pues que la voluntad del legislador es el inciso que agregó, no el inciso que dejó, sino el que agregó. Y por eso es de que este autor es de la opinión que un notario no puede levantar actas con tan solo que se lo pidan, sino que tiene que haber una disposición legal que se lo exija o que se lo permita. ¿De acuerdo? Luego dice el inciso segundo que las actas notariales se referirán exclusivamente a hechos que por su índole, repito, exclusivamente a hechos que por su índole no puedan calificarse como contratos. Esto es importante. Cualquiera podría
equivocadamente pensar que en un acta notarial perfectamente se podría documentar un contrato. Le pongo un ejemplo, un contrato de arrendamiento de un inmueble para vivienda. Cualquiera podría pensar que pueden ir con un notario y como los arrendamientos para vivienda o para lo que sea no tienen por qué otorgarse en escritura matriz, en escritura pública, un notario podría decir, bueno, lo voy a hacer en un acta, y comenzar el acta en la ciudad de San Miguel. Comparece el señor fulano de tal y me dice que es dueño del siguiente inmueble y que por el precio de tanto, que será pagado mediante mensualidades de tanto, se lo alquila al señor fulano de tal. Es decir, un contrato en el acta. Repito, eso no se puede. El artículo este es bien claro cuando dice que las actas notariales se van a referir exclusivamente a hechos que por su índole no puedan calificarse como contratos. Entonces, pónganle mucha atención a esto. No es insignificante, no es inútil, todo lo contrario. Un acta notarial tiene que referirse entonces a hechos. Es decir, no pueden consignarse negocios jurídicos en ellas. ¿Qué solución le daríamos entonces cuando lo que desean las personas que han comparecido ante el notario es un contrato? ¿Qué solución le daríamos? Bueno, escritura matriz o documento privado reconocido, que es precisamente a lo que se refiere este título donde dice reconocimiento de documentos privados. Es decir, en un documento privado sí puede consignarse un contrato, en un documento privado, pero nunca en un acta notarial. Ahora bien, el reconocimiento de documentos privados aparece en el artículo 52 de la misma ley, o sea, ahí a continuación. Y en el artículo 52 es que mediante un acta se reconoce las obligaciones, se reconocen las firmas, se autentican las firmas y en todo caso se reconoce el contenido del documento, lo cual le da, de ser un instrumento privado, el valor de ser un instrumento público. Ahí sí es un acta, pero, ojo, es un acta que se redacta o se elabora o se levanta a continuación del documento privado. A continuación. En otras palabras, el acta se enlaza con el documento privado. El documento privado es el que contiene el contrato, no el acta. El acta lo que hace es el reconocimiento del documento privado, pero no es el contrato en sí. Cuando se refieran, este es otro error, miren, este es otro error que se ha destacado, porque dice que cuando las actas se refieran a actuaciones que la ley encomienda al notario, tendrán el valor de instrumento público. La explicación que se le da a este error, porque es un error, es que cuando se presentó el proyecto a la Asamblea
de ley de notariado, no existía el artículo 2 de la ley de notariado, no iba pues, sino que fue producto de las discusiones, sugerencias y, por qué no, modificaciones que se hicieron al interior de la Asamblea. Entonces, cuando se agrega el artículo 2 al proyecto de ley, y obviamente se deja como parte de la misma, el artículo 2 dice: los instrumentos notariales o instrumentos públicos son escritura matriz, escritura pública o testimonio y actas notariales. Es decir, las actas notariales de entrada y por definición son instrumentos públicos. Y es que así lo dice el artículo 2. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos son actas notariales. Entonces no hay ninguna duda de que las actas notariales son instrumentos públicos. Y siendo instrumentos públicos, resulta incongruente, resulta ilógico que un artículo diga que tendrán el valor de instrumento público solamente cuando se refieran a actuaciones que la ley encomienda al notario. O sea, no tiene sentido esto porque, repito, son instrumentos públicos por definición. En su esencia, un acta notarial es un instrumento público. Es un instrumento público. Así como lo es, ¿qué le diré? Un testimonio. Así como lo es la matriz. Instrumento notarial, instrumento público. En otras palabras, el legislador, ¿por qué no decirlo? Igual cometió una impropiedad cuando inserta el artículo 2 y deja sin modificar algunas disposiciones que de alguna manera pierden sentido ante el artículo 2 que se había agregado. Es como esto, mire, el acta notarial se otorgará con las formalidades establecidas para los instrumentos públicos. Otro error, otro, digamos, desliz, otra infelicidad del legislador, porque estaba bien esto cuando el acta notarial, según el proyecto, no era instrumento público. Repito, quite usted el artículo 2 y entonces el acta notarial no es un instrumento público. Y no siendo un instrumento público, está bien que se diga que se va a otorgar con las formalidades establecidas para los instrumentos públicos. Ahí sí está bien que diga esto. Pero si hay un artículo que me está diciendo que el acta notarial es un instrumento público, ¿qué sentido tiene que yo venga a decir en otro artículo más adelante que se va a otorgar con las formalidades establecidas para los instrumentos públicos, como que si no fuera instrumento público? Obvio, antes de insertar el artículo 2, esto estaba bien. Pero ya una vez insertado el artículo 2, esto quedó también básicamente desfasado, quedó incongruente. Claro, por supuesto, lo que debemos aprender es que, así como el artículo 32 de esta ley contiene los requisitos de la escritura matriz, que quizás eso hubiera sido lo idóneo, decir aquí, se otorgará con las formalidades o con los requisitos establecidos para la escritura matriz. Ahí sí, hubiera pegado. Entonces, pues aquí no nos queda más remedio que hacer una interpretación extensiva y decir, ok, el acta notarial va a respetar en lo que fuere aplicable lo mismo que dice el artículo
32. Es decir, hacer una matriz y hacer un acta notarial es casi lo mismo. Casi, digo casi, obviamente por las pequeñas variantes que se puedan presentar. De hecho, como parte de su estudio individual, sería bueno que usted agarrara una hoja de papel y en 2 columnas trate de establecer las semejanzas y las diferencias entre una matriz y un acta notarial. Ya algunas ya las hemos mencionado. La primerita que sale a la luz es que la una se asienta en el protocolo y la otra no, salvo un par de excepciones. La una lleva número de orden, la otra no. La una, es decir, la matriz, cuando se termina, no se sella, el acta sí, hay que sellarla. Es decir, ahí usted puede, a medida que vaya estudiando, puede ir encontrando, descubriendo las diferencias y también las semejanzas. Hacer un cuadro comparativo, que es un instrumento de aprendizaje también. Obvio, se le podría entregar, ya hecho. Aquí está, miren qué bonito, me quedó, puya, qué completo, es que marca Ríos Lazo. Se les podría entregar, pero eso no les va a servir. El que les va a servir es el que ustedes hagan por sí mismos. ¿De acuerdo? Se hará en ella una relación circunstanciada de su objeto. Relación circunstanciada de su objeto, su propósito, su finalidad, para qué se está otorgando. De lo que los interesados expongan. Es decir, en el acta hay que hacer una relación circunstanciada de lo que los interesados manifiesten. Y en caso de que el acta se escribiese en varias hojas, otra diferencia entre la matriz y el acta, el número de hojas de que se compone, cada una de las cuales llevará la firma y el sello del notario. Ya lo dijimos, que cuando el acta se redacta en varias hojas, en cada una hay que poner el sello y la firma. Si en el acta alguno interviniere en representación de otra persona, pues se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 35. Miren, en el acta se pueden dar las mismas situaciones particulares que se pueden dar en una matriz. Hasta los intérpretes, la firma a ruego, la persona que no es conocida y que no tiene documento con el cual identificarse. Se pueden dar perfectamente, tratándose de un acta. Es decir, en el acta también se pueden dar las mismas situaciones, de hecho, que se puedan dar en una escritura matriz. Lo cual no deja de ser una ventaja, porque si usted ya conoce los requisitos de la escritura matriz, pues ya conoce también los requisitos de las actas notariales. Nos vamos al artículo 52. El artículo 52 es el que regula el reconocimiento de documentos privados. Y la crítica que le hicimos es que como se hace en acta, no era necesario ponerlo como algo aparte, ¿verdad? Pero bueno, según el artículo 52, cualquier persona puede comparecer ante notario. Esto también, ay, es que cuando uno le busca pelos a la sopa, se los encuentra. Cualquier persona, no es cierto. No es cierto que cualquier persona. Tiene que ser un otorgante del documento privado. Y no solo un
otorgante. Tienen que ser todos los otorgantes del documento privado. Ejemplo, un documento privado es otorgado por 2 personas. Ejemplo, es la compraventa de un vehículo. Ejemplo, es un arrendamiento de un objeto cualquiera. Comparecen 2 personas. En la compraventa, vendedor y comprador. En el arrendamiento, arrendante y arrendatario. 2 personas. Ok. ¿Cualquier persona puede comparecer ante notario? No, tienen que ser, ya sea, si es la compraventa, tienen que ser los otorgantes de esa compraventa. Si es arrendamiento, tienen que ser los otorgantes de ese arrendamiento. No puede ser cualquier persona. Como que dice, mira, acabamos de hacer este documento privado de obligación o de descargo o de cualquier otra clase. Haceme un favor, llévalo ante un notario para que para el reconocimiento. y ya este tercero va a ir con el documento allá donde un notario, mire, vengo a que lo reconozca. Eso es cualquier persona. Pero no funciona así. No es cualquier persona. Repito, tienen que ser los otorgantes. Y no solo eso, todos ellos. Si es una compraventa de vehículo, no puede llegar solamente el comprador y decirle al notario, mire, aquí traigo este documento privado de compraventa de vehículo, lo acabo de comprar y quiero que me haga el reconocimiento del documento. ¿Y dónde está el vendedor? Porque entiendo que usted es el comprador. ¿Dónde está el...? No, es que él no puede venir. Vaya, pues no importa. A ver, deme el documento. Lo vamos a reconocer. No se puede con uno solo. Tienen que ser los 2. Dice aquí que la idea, el objeto del acta, es dar valor de instrumento público. Aquí sí la cosa cambia, en el sentido de que un documento privado que no tiene en sí mismo valor probatorio, gracias a esta actuación notarial, no es que se convierta, ojo, no es que se convierta de instrumento privado en instrumento público, no es que cambie su naturaleza, no. Sigue siendo un documento privado, pero en virtud de ese reconocimiento, se le asigna por imperio de ley el valor de instrumento público. Es decir, adquiere fe pública, adquiere certeza, adquiere credibilidad. Pasa a ser un instrumento fehaciente, fehaciente, que hace fe, en el cual se puede creer. ¿Por qué? Porque un notario, un fedatario, un profesional del derecho investido con fe pública, autorizó un acta de reconocimiento de ese instrumento privado, el cual a partir de eso tiene ya el valor de instrumento público. Ahora, ¿qué clase de documentos son? Bueno, aquí dice de obligación. Ejemplo, un mutuo. Es el ejemplo tal vez más común de un documento privado de obligación. Porque en el mutuo, el cual es suscrito solamente por el deudor, ya que el mutuo es un contrato unilateral en el cual solo una parte se obliga y la otra no. Solo el deudor se obliga y por ende solo el deudor suscribe el documento privado. Yo, fulano de tal, y sus generales, por medio del presente documento, otorgo que he recibido a título de mutuo o préstamo de consumo
de parte del señor o la señora fulana de tal y sus generales la cantidad de tanto. Y en consecuencia me obligo a pagar la suma mutuada dentro del plazo de 12 meses y reconoceré o pagaré un interés del 1% mensual y ahí se van todas las cláusulas del contrato. Este es un ejemplo de un contrato de mutuo inserto o escrito en un documento privado, el cual sería de obligación. Pero también dice de descargo. Aquí estamos ante el opuesto a la obligación. Es decir, la obligación es cuando una obligación o derecho se crea. El descargo es lo opuesto. Ejemplo, un pago. Un pago. O sea, imagínense que este mismo deudor a los 4 o 5 meses consigue la plata y de común acuerdo con su acreedor o acreedora decide pagar la deuda. Entonces, perfectamente, en un documento privado puede escribirse, esta vez, obviamente, no por parte del deudor, porque no es el deudor el que va a hacer el descargo. El descargo lo estaría haciendo el acreedor. Entonces viene el acreedor y en un documento tipo recibo, dice: yo, fulano de tal, otorgo, doy fe, acredito, hago constar que en esta fecha he recibido del fulano de tal la cantidad de tanto en concepto de pago parcial o total, abono, cuota, qué sé yo, por una deuda constituida hace 4 meses, a tanto de interés, a tal plazo, bla, 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 bla. Ese sería, repito, un documento privado de descargo, donde una obligación no está naciendo, sino extinguiéndose, en todo o en parte. Pero luego dice, o de cualquier otra clase. Aquí abrió las puertas para decir que el documento puede ser no solo de obligación ni de descargo, sino de cualquier otra clase. Claro que no vamos a caer en el absurdo de reconocer documentos que no tengan relevancia jurídica, que no tengan importancia, digámoslo, económica, o que no tengan, otra vez, trascendencia legal. O sea, no vamos a reconocer, por ejemplo, una carta de amor la que una persona le envía a la otra. O sea, reconocer aquí el documento. No, eso no tiene sentido. Eso no, una poesía o una canción, la letra de una canción que escribí, mire qué bonita me quedó, pero hay que reconocerlo. O sea, no es esa la idea. Estamos hablando de documentos legales que necesitamos que tenga valor de instrumento público. Entonces, cuando hablamos de cualquier otra clase, aquí entran los otros contratos, como los que ya he mencionado, una compraventa de vehículo, un arrendamiento o cualquier otro contrato que se pueda hacer en documento privado. Ojo, y pónganle por favor mucha atención, no cualquier acto jurídico se puede hacer en documento privado. A veces nos topamos con actos jurídicos que se pueden hacer en matriz o en instrumento privado. Es como optativo, es a voluntad del interesado. Pero hay ciertos actos jurídicos que por mandato de ley solo se pueden autorizar en escritura pública.
Ahí el legislador a veces confunde también los términos porque escritura pública o testimonio es donde se reproduce la escritura matriz. Pero como el lenguaje tiene una intención y es la de transmitir ideas, cuando nosotros leamos en cualquier cuerpo normativo que se requiere escritura pública o instrumento público, del cual las actas también son instrumentos públicos. Pero por favor, entendamos que se está refiriendo a protocolo, es decir, escritura matriz. Quizás esa pudo haber sido tal vez la frase más feliz. Ustedes, por vía de ejemplo, vaya, imagínense que llega un fulano y le dice, mire, fíjese que yo tengo una pistola, pero casi no la ocupo, así que decido venderla. Y se la quiero vender, aquí viene conmigo quien me la va a comprar. Compraventa de un arma de fuego. Entonces usted como notario, si usted ignora si esa se puede hacer en un documento privado y a continuación un acta reconociendo el documento privado, o tiene que hacerse en escritura matriz, bueno, mi consejo primero sería consultar, ¿verdad? Preguntar a alguien de su confianza que usted cree que pueda tener la respuesta y tratar de cotejar la respuesta que reciba con alguna disposición legal, ¿verdad? Porque muchas veces podemos recibir una respuesta que no esté sustentada en la ley, sino más bien en una práctica. Entonces, si usted tiene dudas, primero preguntar y luego pues verificar en algún cuerpo normativo. Y en el caso de la compraventa de un arma de fuego, me parece que hay una disposición expresa en una ley especial, no creo que la tenga descargada, pero Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego. Fíjense bien, Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, municiones, explosivos y artículos similares. Esta ley, vamos a ver. Vamos a ver. Vaya. Miren el artículo 22. El artículo 22 dice: todo traspaso de dominio de un arma de fuego deberá constar en escritura pública. Entonces, frente a una disposición como esta, puya mano. Es más, hasta le da algunas directrices al notario. El notario autorizante deberá, es imperativo, deberá tener a la vista y relacionar en el instrumento el número de registro de la respectiva matrícula del actual propietario o, en su defecto, el documento que demuestre la legítima propiedad o posesión del arma por parte del vendedor. Asimismo, deberá relacionar el número de la licencia para uso de arma de fuego del comprador. O sea, lo que les quiero decir aquí es que usted a lo mejor nunca había escuchado de la existencia de esta ley, o quizás sí. Eso depende su campo de actividad. A lo mejor usted ya compró o ya vendió antes algún arma de fuego, no sé, ni interesa mayor cosa. Pero lo que les quiero decir es que de repente usted se va a encontrar con algunas disposiciones que están diseminadas en leyes cuya existencia usted ignora. Por eso es que le digo, lo más probable, lo más seguro,
es que en presencia de una persona que le pide la autorización de un acto jurídico, usted tenga dudas en cuanto a cómo hacerlo y en qué hacerlo, si en escritura matriz, o sea, la escritura pública de que habla este artículo, por ejemplo, o en documento privado. Por eso yo creo que una de las actividades más útiles que ustedes podrían hacer es generar una lista, un listado de actos jurídicos que requieren escritura pública e irla enriqueciendo, aumentando poco a poco, según vayan aprendiendo, poco a poco, cuando se necesita. Ya, por ejemplo, esta lista la pueden ustedes iniciar diciendo: requieren escritura pública. Número 1, la compraventa de un arma de fuego. O, si quieren utilizar el texto literal, el traspaso de dominio de un arma de fuego. Y así, 1, 2, 3, 4, 5, N actos jurídicos. Y la base legal. Sería bueno agregar la base legal ahí a la par para que usted tenga una referencia y así, cuando le toque hacer un instrumento, no se vaya a equivocar. No vaya a salir usted como aquel notario a quien le pidieron que hiciera una hipoteca para garantizar una deuda y la hizo en acta notarial. En acta notarial. Y ni siquiera en instrumento privado reconocido, directamente en el acta notarial. Es decir, es lo que podemos llamar un error grave, un error garrafal, que pudo haberse evitado con una llamada telefónica. Mire, licenciado, mire, licenciada, o mirá, tío, mirá, y una hipoteca, ¿cómo hay que hacerla? Un notario que no sepa nombre. Pero bueno, dejemos eso. Pero quédense con la instrucción de que hay que ir tomando nota. Si su memoria no es virtuosa, no es brillante, auxíliese del papel. Dicen los chinos que vale más una tinta pálida, vale más que la memoria más brillante. Podría ser cierto, ¿no? Los chinos tienen mucha sabiduría acumulada de los años y si su memoria no es lo suficientemente confiable, pero anote y después revise las anotaciones y eso le va a permitir mejorar. Ok, ¿alguna pregunta antes de dar por finalizada la sesión? Galán, ustedes no preguntan, hermanos. Ustedes todo lo saben ya. No es broma. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar ahorita mismo.